Buenos días, Sandra. Buenos Muchas días, gracias. Rafael. Pues después de esta experiencia escuchando a doña Lidia, que creo que ha sido profunda y enriquecedora, bastante sorprendente, concluía ella que el objetivo de la escuela es la felicidad y la felicidad completa necesita del conocimiento de Dios. Y yo creo que ahí surge, era su idea, la necesidad de contrastar a Dios en la escuela, en la razón y cómo esto lo podemos transmitir a través de la experiencia de los docentes, que son los que realmente se enfrentan a este tema y esta tarea todos los días, ¿no? Porque la conclusión de ella era un poco encaminada a ellos, ¿no? Hoy son ellas las que van a participar en esta mesa redonda para poder aportar su experiencia personal alrededor de pensar a Dios en la enseñanza. Entonces están con nosotros, en primer lugar, voy a ir por orden, las voy a presentar, se van a presentar ellas y luego comenzaremos la mesa redonda con un diálogo entre ellas, que son las protagonistas. En primer lugar, doña Sandra Rodríguez Gil, voy a hacer una breve referencia, maestra de educación infantil y primaria, docente en la escuela pública, aunque también posee experiencia en el sector privado y concertado. El rango de edades de sus alumnos oscila entre los 4 meses durante su periodo en la escuela infantil Garabato y los 12 años. Con más de 15 años de experiencia profesional, ha orientado su carrera hacia la innovación educativa, actualizando constantemente su conocimiento en el marco de las pedagogías emergentes. Con la firme creencia de que la educación es un bien que se debe compartir, ha participado en la organización de eventos y congresos que ayudan a transformar la educación. En el año 2016 recibe el Premio a la Excelencia e Innovación Educativa por parte de la Asociación Mundial de Escuelas Infantiles. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en la Universidad de La Laguna. El tema de su tesis versa sobre la formación en valores a través del uso de nuevas metodologías en el aula, de lo que más tarde hablaremos. Forma parte del movimiento de los focolares, del cual este año hemos celebrado su nacimiento, el nacimiento de su fundadora, Chiara Lubich. Está casada y tiene 2 hijos. Y a nivel personal este año creo, si no me equivoco, que cumple las bodas de plata de su matrimonio. Sandra, te pregunto, ¿cuál es tu experiencia personal en tu trayectoria profesional de la presencia de Dios en la enseñanza y cómo has vivido tú esto? Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la presentación y gracias a doña Lidia. Tengo una hoja llena de apuntes que me llevo a mi despacho de reflexión para después poderlo poner en práctica dentro del aula, ¿no? La verdad es que escuchando la presentación que tú hacías ahora, Rafael, me venía que realmente la vida es un camino, ¿no? Un camino formado por muchas etapas, por diferentes etapas. Una niñez en la que yo valoro mucho lo que es la relación con la familia. Después llegamos a la escuela, crece ese ámbito social, aparecen los nuevos amigos, tienes experiencias unas mejores, otras peores, ¿no? Y te van dando, pues, forma, ¿no? Te van dando carácter, ¿no? Te vas formando la personalidad, ¿no? Llegamos a la adolescencia, aparece la rebeldía, yo fui muy rebelde, la adolescencia, y los primeros conflictos, ¿no? Y después ya llegamos a la etapa adulta y ahí tienes pues que tomar decisiones, ¿no? Tienes que ver hacia dónde dirigir tu profesión, con quién te vas a casar, si te casas, comprar una casa, decisiones más complejas, ¿no? Después vienen los hijos y parece que todo empieza de nuevo, pero el foco cambia, ¿no? Pero fíjate que en todo este camino del que te hablaba, yo veo que hay 2 hechos que son comunes a todas estas etapas, ¿no? Una es la mirada interior, ¿no? La mirada hacia adentro, que hace crecer esta visión de Dios, ¿no? Esta experiencia de Dios. Y después la mirada hacia afuera, que es la que proyecta a Dios sobre la relación con el hermano, con el prójimo, ¿no? Y es común, es común. Aparece en la infancia, aparece en la adolescencia, aparece en la etapa adulta, ¿no?
Y lo que me impresiona es como tanto una como otra, esa visión interior y esta relación exterior, crecen juntas de forma paralela, interactúan entre sí. Una sin la otra no pueden vivir, ¿no? Yo recuerdo que desde pequeña mi familia fue, bueno, yo nací en una familia cristiana y desde chiquitita pues ya vivía este tipo de experiencia religiosa, ¿no? Compartíamos, yo me acuerdo que mis padres generaban situaciones en las que podíamos vivir la religión, podíamos vivir a Dios de una forma positiva. Y eso me parece fundamental en la escuela también, ¿no? Me acuerdo cuando hacíamos el Belén en Navidad, íbamos a rezar todas las noches delante del Niño Jesús, después lo cogíamos, lo besábamos. Otras veces rezábamos pues dando gracias por situaciones positivas que nos habían pasado en la vida y otras veces pidiendo por personas que estaban pasando una situación un poco difícil, ¿no? Después ya llegas a la adolescencia, yo me alejé de la iglesia, estuve alejada como unos 5 años, viví la vida de otra manera, otras experiencias, ¿no? Pero en todos estos momentos, en cada uno de estos momentos, incluso lejos de la iglesia, con esa experiencia que yo había vivido en la infancia, yo siempre tenía presente esa mirada hacia adentro que se proyectaba después sobre una vida. Y justo esa mirada hacia adentro fue la que, pasado el tiempo, me hacía sentir vacía. Yo decía, jolín, esto de la vida está súper bien porque es atractivo, es motivante, pero hay algo que me falta, hay algo que me falta. Y me faltaba todo esto que yo había vivido en la niñez, no solo dentro de mi familia, sino también en la escuela, porque fui a una escuela religiosa, ¿no? Y bueno, y ahí ya tomas la decisión y caminas y orientas tu vida y haces que Dios forme parte de ella, ¿no? Haces que Dios forme parte de ella y que se proyecte pues sobre todos los ámbitos, incluido el profesional, ¿no? Entonces, si yo tuviera que contestar a esta pregunta que me haces, ¿no? ¿Cómo piensas tú a Dios en la escuela? Yo creo que Dios es vida, ¿no? Y que tenemos que manifestarlo con coherencia, a través de nuestros propios actos, ¿no? Doña Lidia lo ha expresado fenomenal, me gustaba muchísimo cuando hablaba de este vivir a Dios, ¿no? Expresado con otras palabras que ella lo ha hecho fenomenal, ¿no? Pero me parecía un punto esencial, un punto esencial. Muy bien. María, nuestra segunda invitada de esta mañana, María Feria Romero, sevillana, allí estudió la carrera de Derecho y después fue a la Universidad de La Coruña a hacer su tesis. Empezó a trabajar en el Colegio Montespiño hace 21 años, actualmente es la subdirectora de secundaria y bachillerato. Da clases de economía y emprendimiento y también durante años ha dado clases de religión. Es moderadora de cursos de orientación familiar. Le encanta todo lo que tiene que ver con la organización profesional porque es fundamental para conciliar su vida. Es la promotora de una idea que creo que todos conocemos, al menos muchos jóvenes conocen, y como ella dice también sus madres, de la que luego también tendremos oportunidad de hablar, 10 minutos con Jesús, pero su meta, su currículum más importante son sus 21 años de matrimonio y sus 12 hijos, entre los 2 y los 20 años. Le encanta hacer planes en familia, deporte, leer, cocinar. Es una disfrutona de la vida. Y le hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu experiencia personal, María, en la trayectoria profesional de la presencia de Dios en la enseñanza y cómo has vivido tú esto? Bueno, yo quería empezar agradeciendo a la Asociación Católica de Propagandistas esta oportunidad que me han dado de participar en esta mesa redonda con un tema que es tan importante como apasionante, ¿no? Que al final ha sido mi vida personal y mi vida profesional, porque entre mis 12 hijos y los 21 años que llevo rodeada de adolescentes, pues al final esto es mi vida, ¿no? El título de la pregunta, la verdad es que es ideal, ¿no? Pensar a Dios en la enseñanza es ideal. Entonces, a mí cuando pensaba estos días en este tema, me parece que el punto de partida más importante es
no lamentarnos de la situación en la que estamos, ¿no? A veces ocurre cuando hablamos las profesoras o entre los colegas de profesión o incluso con otras madres, ¿no?, de la situación en la que estamos, tendemos como a poner la mirada en lo difícil, la pérdida de valores, lo descreída que está la gente, qué mal están las familias, ¿no? Entonces, quien huye del momento presente huye de Dios, ¿no? Porque esta es nuestra hora, la que nos ha tocado vivir, y si queremos transmitir a Dios en la enseñanza, tenemos que amar este momento que nos ha tocado, este mundo en el que estamos, la profesión que realizamos, ¿no? Y desde ahí transmitir esa idea de Dios, ¿no? Leyendo hace poco un estudio sobre la juventud, filósofos y sociólogos concluían que la juventud de hoy en día está marcada por 3 experiencias, ¿no? Bueno, por supuesto Rocío, por supuesto Sandra y tú también, Rafa, seguro que lo percibís como yo, ¿no? Los jóvenes que tenemos hoy en día en nuestras manos están marcados por la experiencia del cansancio, o sea, nos movemos en una sociedad que lo que busca es el triunfo a toda costa, ¿no? Ser superhéroes, estar hiper preparados. Entonces, muchas veces sobrecargamos a nuestros hijos y a nuestros alumnos, ¿no?, de actividades extraescolares, tienes que saber idiomas, tienes que tocar el violín, tienes que ir a hockey, tienes que ir a... Y ellos tiran para adelante con todo sin pedir muchas veces ayuda a nadie, mucho menos a Dios, y al final acaban cansados, ¿no? Entonces, esta experiencia del cansancio yo creo que es real, ¿no? Luego está la experiencia del fracaso, ¿no? Constantemente oímos hablar de la nula tolerancia a la frustración que tienen nuestros hijos o nuestros jóvenes, ¿no? Cualquier fracaso les supone un mundo, pierde la perspectiva. Bueno, ahora que yo doy clase en segundo de bachillerato, estamos con exámenes de la tercera evaluación. La palabra más usada y que más se oye, ¿no?, es nota media, ¿no? Nota de corte, tengo que conseguir esta media, Entonces, cualquier fracaso en ese sentido, en el plano académico, les supone un mundo, ¿no? Cualquier fracaso en sus relaciones de amistad, lo mismo, ¿no? Cualquier fracaso con una relación con un chico o con una chica, lo mismo, ¿no? Y esta relación esta sensación de fracaso y de no saber muy bien ni cómo resolverlo ni nada, hace que ellos mismos rebajen sus expectativas, ¿no? Muchas veces están hiper preparados en el terreno académico y así, pero no se correlaciona con una educación en lo afectivo, con un desarrollo de habilidades sociales, y esto hace pues esa rebaja de expectativas, de tal manera que pues si tengo un fracaso en la amistad, mis amigos pasan a ser los seguidores que tengo en Instagram, ¿no? Si tengo un fracaso en una relación con un chico o con una chica, pues lo del amor verdadero será para la peli de la princesa prometida, pero yo me voy a conformar con relaciones esporádicas, ¿no? Y la tercera de las experiencias sería la experiencia de la ligereza, ¿no? Si yo rebajo mis expectativas, pues realmente nada tiene mucha importancia en mi vida, todo es relativo, no hay nada que tenga peso, ¿para qué me voy a estar enrollando, ¿no?, en pensamientos así profundos, ¿no? Y el carpe diem se convierte pues en la solución a mi fracaso, en la solución a mi cansancio, ¿no? Y también, ¿no?, pues se oye con mucha frecuencia cuando empiezan a discutir a lo mejor sobre algún tema así un poco más profundo o incluso relacionado con Dios así, la frase más oída es, bueno, no te rayes, ¿no? Déjate de rollos, ¿no? Tú dedícate a vivir y ya está, ¿no? Entonces, en el medio de todo esto, nosotros, como educadores y también como padres de familia, tenemos que transmitir a Dios, ¿no? Por tanto, tendríamos que promover las 3 experiencias contrarias a estas que he dicho del cansancio, del fracaso y de la ligereza, que son la experiencia de la aceptación. Hay que enseñar a la gente a conocerse a sí misma y a aceptarse como son y, sobre todo, a tener el profundo convencimiento de que Dios me quiere como soy. O sea, que se le cae la baba conmigo, con mis defectos, con mis virtudes, con mis aciertos, con mis errores, pero se le cae la baba conmigo, ¿no? O sea, me quiere y quiere lo mejor de mí. O sea, no es un enemigo a batir, no es alguien que me imponga cosas, al revés, ¿no? El gran reto es no transmitir una moral o una serie de mandamientos, una serie de preceptos que al final se acaban viendo como una imposición negativa de cosas que tengo que hacer, sino te voy a presentar a un amigo que te va a acompañar en la vida, tienes que descubrir a la persona de Jesús, que al final eso es de lo que se trata, ¿no?, en el cristianismo, ¿no? Por otro lado está la experiencia del perdón, tan importante, ¿no? Perdonarse uno a sí mismo y ser perdonado por los demás, ¿no? Y por otro lado la experiencia de la grandeza. O sea, si nuestra juventud rebaja sus ideales y dejan de soñar, pues claramente hemos fracasado como educadores, ¿no? Porque es el momento de las grandes metas, las grandes ilusiones, los grandes sueños, entonces ahí hay que estar apoyando, ¿no?
Entonces, frente a todo, frente a esta mirada que a veces nos puede pasar de un poco negativa, un poco pesimista, o es que antes nunca no venían así, antes no nos pasaba esto, acuérdate cuando venían y tenían, pues tenemos que ser, yo creo que principalmente positivos, ¿no? No convence una persona piadosa, por así decir, sino una persona feliz, ¿no? Entonces, para poder transmitir a Dios en la enseñanza o en nuestra vida de familia hay que estar convencidos de que es el chollo del siglo. O sea, no soy la dueña del mundo, pero soy la hija del dueño. Entonces, es que esto me tiene que llenar de seguridad y de saber que estoy, no con chulería, pero que estoy en posesión de una verdad que salva, de una verdad que humaniza, de una verdad que dignifica todas las realidades, ¿no? Es muy importante, yo creo que no la discusión para convencer, sino el diálogo, o sea, el diálogo para que la persona llegue ella misma a la conclusión de que este es un chollo. O sea, ser cristiano es un chollo, tratar a Dios es un chollo, los sacramentos son un chollo y por aquí va mi felicidad, ¿no? Hay que evitar un poco también, yo creo, la complejidad argumental, la complejidad del lenguaje. No, o sea, yo te voy a enseñar lo que yo vivo, ¿no? O sea, estamos en la época de los testimonios, es lo que arrasa las redes sociales, los directos de Instagram se llenan de seguidores, ¿no? Y yo creo que el tema de la transmisión de Dios ahora mismo tiene que ir por ahí, ¿no? Hay que educar, pues como es el título de este congreso, hay que educar con el alma, ¿no? Luego es muy importante, yo creo que, como dice el Papa, acercarse a las periferias existenciales. Estamos rodeados de, yo lo veo en mi... Parece que tenemos problema con la conexión. Vamos a esperar y si no, presento a Rocío y luego ya le dejo a María retomar. Bueno, yo creo que, o sea, principalmente el tema tiene que ir por ahí, ¿no? Y bueno, y yo creo esta es mi primera aportación. Muy bien, perfecto, María. Y ahora vamos con Rocío, que es la tercera participante de este coloquio. Rocío Luiña Fernández, profesora de secundaria. Colabora con el Centro de Orientación Familiar de la Archidiócesis de Oviedo. Máster de Pastoral Familiar. Está haciendo el de acompañamiento familiar. Pertenece a las comunidades oblatas de la Parroquia de la Merced y a los equipos de Nuestra Señora. Es doctora, ingeniera agrónoma. Está casada con 3 niñas y el cuarto, José, en camino. Da clases de matemáticas en el Instituto Público de la Ría y le hago la misma pregunta que les hice a las otras participantes. Tu experiencia en tu trayectoria profesional de la experiencia de Dios en la enseñanza y cómo lo vives tú, Rocío. Perdón, ahora, tenía el micro. Ahora. Decía que, bueno, que buenos días y que muchas gracias por esta invitación y por la presentación. La verdad es que, bueno, me parecen unas jornadas súper interesantes, sobre todo habiendo escuchado primero a Lidia y me siento bastante indigna de compartir esta mesa con Sandra y con María, porque escuchando sus trayectorias profesionales y todo lo que aportan, pues bueno, empiezo diciendo que mi experiencia profesional en ese aspecto es muy pobre, porque yo realmente estoy recién llegada a la secundaria, solamente llevo 5 años, este sería mi 6.º año. Sí que es verdad que puedo contaros que vengo de haber estado trabajando en la universidad en investigación y docencia y quizás por ahí pues voy a contaros un poco mi experiencia y es que decidí cambiar de sitio de trabajo, de docencia, porque me resultaba bastante difícil, no sé cómo decirlo, transmitir a Dios con mi vida en ese mundo. Y lo cuento por lo siguiente, porque con los chavales en la universidad puedes tener contacto con ellos si se dirigen a ti, pues ya en el despacho, tal, pero en general son bastante más independientes. Y luego, por otro lado, lo que sí me supuso a mí la universidad era una incompatibilidad, en mi caso personal, una incompatibilidad grande con la vida familiar. Y yo tenía clarísimo que ya siendo madre de mi primera hija, quería dedicarme o sea, quería desarrollar esa faceta de madre. Entonces, digamos que casi más mi experiencia como en la educación, casi la oriento más desde ahí.
Yo os diré que cada vez que reflexiono sobre la experiencia de ser madre, es que o sea, me conmueve ese hecho, ¿no? Digo, pero ¿cómo puede ser que sea madre con lo indigna que soy, ¿no? de esto? Pero entonces dices, jo, pues qué bueno es Dios que me regala pues 4 hijos, ¿no? Que ahora llegará al cuarto. Pues qué maravilla, será que me ha dado ciertos dones, pero tengo que descubrirlos y en esas estoy, en descubrirlos. Y entonces yo sí que descubro con mis hijas, con las que ya tengo aquí, tengo esa relación, sí que descubro esa experiencia de educar y esa experiencia de transmitir a Dios en ellas. Yo pienso y digo, jolines, cuando empiezas tu misión como madre es que no sabes nada, no sabes cómo educar, no sabes qué hacer realmente, no estás preparada para ello y pudiste haber tenido modelos, te pudiste haber leído ciertos libros, pero poco sabes, estás haciendo el camino pues con ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que el Señor, qué bueno es, que te va poniendo muchas personas para que te alumbren ese camino. Y ese pues, fue en el caso de mi marido y el mío, que poco a poco, pues con el máster de pastoral familiar y con ciertas personas que nos fueron ayudando, pues fuimos descubriendo cómo educar a nuestras hijas. Y es que cada vez, y yo creo que en eso coincidimos con las otras, o sea, coincido con mis compañeras de mesa y con todos los que estamos aquí, yo creo, yo veo cómo, en el día a día del instituto, la mayor carencia que tienen nuestros alumnos es una falta de unidad familiar que les soporte, que les acompañe en esa tarea de crecer, ¿no? Entonces falta mucho ese apoyo de la familia, de una familia unida. Por supuesto, si ya se vivieran me corrijo, virtudes, ¿no? Virtudes cristianas, pues cuánto mejor descubrir a Dios, ¿no? La misión que tenemos en la vida, que tenemos un Dios que nos quiere a pesar de todo. Bueno, me gusta mucho recordar la definición que tiene Saramago de hijo, que dice que es un ser, ¿no?, que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y aprender a tener coraje. Yo me veo un poco en esas, que digo, es que los niños son, nuestros hijos son nosotros, o sea, nosotros somos el espejo en el que ellos se miran. Y también lo pienso de los alumnos. Muchas veces cuando me veo por el instituto pues haciendo ciertas cosas, pues dices, es que ten cuidado porque estás dando ejemplo, también con las cosas que dices, con cómo haces, con cómo los tratas. Pues a veces, decía antes Lidia, pues si no tenemos tiempo para atenderlos, y es que es verdad, a veces vas muy rápido de un sitio para otro para no llegar tarde y hay alguien que te quiere consultar algo, pero no tienes tiempo y es difícil encontrarlo. Entonces yo creo que ahí hay que tener, mucho cuidado, ¿no? Porque somos ese espejo en el que se miran. Por otra parte, pienso, digo, qué genial es Dios, ¿no? Cuando nos pensó como familia, que creciéramos como familia. Hoy que está tan perseguida y tan, debilitada. Entonces, porque al final la familia es como la mejor forma que tenemos de entender ese amor de Dios. Por eso digo que cuando los alumnos, yo veo cada vez más familias rotas en mi clase, porque yo cuando empecé, pues bueno, es que era rara la ocasión de que, rara quiero decir, pues a lo mejor un 10% de la clase puede venir de una familia rota, pero es que ahora yo creo que es el 10% el que no tiene la familia rota, al menos en mi experiencia, en el sitio donde yo me muevo, y ves cómo afecta, porque afecta muchísimo. Y entonces, pues bueno, yo me doy cuenta que, claro, es en la familia donde podemos vivir ese amor incondicional, ese amor que tenemos los padres hacia los hijos hacia los padres, y que se puede asemejar al amor de Dios, ¿no? Donde la caridad es sobreabundante. Nos amamos eso, pues incondicionalmente. Pues es que nosotros, por ejemplo, un momento que dedicamos al final del día a la oración es a pedirnos perdón, pues porque al final del día pues cometiste muchos errores y muchos pues con la gente de casa. Y entonces yo creo que ahí enseñar a mis hijas y yo también hacer el ejercicio de pedirles perdón cuando me equivoco y de que ellas vean que yo me puedo equivocar, pero que les puedo pedir perdón. Y no solo eso, sino que ese perdón sea acogido, creo que educa mucho porque nos está preparando para ese sacramento de la reconciliación, ese ser queridos a pesar de nuestros errores. Para nosotros, en lo que es la educación de las niñas y la fe, algo que sirvió muchísimo es el oratorio del Padre Carbó. Y la verdad, soñamos porque pueda haber un colegio
que lo lleve a cabo aquí en Asturias, pero no lo tenemos aún. Ese oratorio para mí es un modelo de enseñanza y intento de alguna forma, aunque soy profesora de matemáticas, pues sí que aplicarlo en mis clases, ¿no? Pero claro, a los niños, por eso decía Jesús, ¿no?, que si no nos hacemos como niños no llegaremos al reino de los cielos. Y es que en el oratorio yo tuve la experiencia de poder ver cómo los niños ven clarísimamente que cuando tú lees la palabra de Dios, esa palabra sale del libro, como dicen ellos, de la Biblia. Yo les presto la voz, pero esa palabra son palabras de Jesús. Entonces los niños lo ven claro. Nosotros nos vamos poco a poco con el tiempo pues más endureciendo a esto. Entonces, qué importante esa transmisión de la fe desde pequeñitos a todos los niveles, hablarles, leerles, que puedan, y esto hacía mucha referencia a Lidia, esto, ¿no? Educarles en el asombro. Tiene un par de libros Lecuyer que a mí me gustan muchísimo, de educar en el asombro. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez de la clase de matemáticas haber parado la clase porque estábamos justo viendo el amanecer y claro, los alumnos se quedaron sorprendidos de que podíamos parar el ejercicio y admirar ese amanecer. Bueno, pues espero que sea una experiencia que recuerden, porque la verdad es que era un amanecer impresionante. Qué importante es suscitar preguntas. Claro, yo cuando llegan los chavales a los que yo doy clase ya, pues bueno, son adolescentes. Veo cómo es importante atender esas preguntas. Cuando ellos te preguntan, entender bien qué es lo que te están preguntando y entonces para eso utilizar la reformulación, porque quizás no es exactamente lo que te preguntan, sino que hay mucho más detrás de todo ello y es el momento de abrir el diálogo, de tirar de la cuerda, ¿no? Por otra parte, claro, cuando ya son adolescentes ya hay muchas cosas que ya tienen metidas en la cabeza, digamos, ya ellos tienen ideas preconcebidas. Entonces yo sí que intento, por ejemplo, con las niñas, pues a la primera oportunidad que hay, pues contar. También nos hacía alusión, pues yo creo que era Lidia, ¿no?, sobre el tema de la muerte. La muerte hoy en día yo la veo que está como muy tapada y sin embargo qué importante es que los niños tengan ese contacto con la muerte de una forma que ellos puedan asimilar, pero jolines, que vean que ese es el final de nuestra vida, que nada es más seguro que todo eso y entonces nos reconfiguraremos de una forma diferente a como estamos ahora mismo. Pues eso, hay muchos temas tabú, también todo lo que tiene que ver con la educación afectivo-sexual, por ejemplo, que es en lo que yo colaboro en el COF. ¿Cuánta falta hay de esto? Yo veía que el otro día en el instituto se estaba hablando de que iban a venir a traer un taller de emociones. Quisiera ver cómo va a ser ese taller. Pero claro, lo importante que es educar toda la afectividad antes que la sexualidad. Y entonces llegaremos diferente. Entonces ya no va a haber necesidad de hacer talleres de prevención de violencia de género. Estaremos hablando desde otro punto de vista. Yo creo que lo que estamos haciendo mucho hoy en día, o sea, como se está enfocando en cierta parte de la educación, es en atajar ciertos problemillas, pero no desde la raíz, no atacarlos desde la raíz. Bueno, yo la verdad que eso, que desde mi propia experiencia como profesora de matemáticas, ya os digo que muy limitada en el tiempo, 5 años, hay pocas cosas que yo se me ocurre ahora mismo hacer. Después de haber escuchado la charla de Lidia, creo que ya tengo más ideas. Pero bueno, ¿qué se me ocurre? Pues aprovechar cada acontecimiento para hablar de Dios. A lo mejor no de Dios directamente, porque hay que andarse con un poco de cuidado, ser valiente, pero andar con cuidado, ¿no? Ser sagaces. Pero sí permitir esa contemplación y ese suscitar preguntas. Pues, por ejemplo, luego también aprovecho pues cada día, pues si me sé el santo del día, pues les digo, mira, pues el santo del día hoy es tal, pues podéis felicitar a quien sea o vamos a felicitar a esta persona y algún rasgo, ¿no? Hablaba María, ¿no? Me parece que sí, ahora se me fue el nombre, María, me parece que eres, ¿no? De Sevilla. Bueno, que decía ella que la poca tolerancia que hay a la frustración. Pues yo una cosa que les intento transmitir cada día es que lo importante no es no equivocarse, no es no caer, no es un fracaso en un examen, sino el ser capaz de remontar y salir para adelante. Y algo que también les intento inculcar frente a esa educación que hay ahora por tener éxito en la vida es que no hay que estudiar para aprobar o para sacar un 10, sino que hay que estudiar para saber. Y que cuando sabemos y aprendemos, entonces podemos servir. Y recuerdo esa cita, ¿no?, de que el que no vive para servir no sirve para amar. Y es que muchas veces les choca cuando yo saco esto a colación. Dicen, pero
¿qué tendrá que ver, no? Dices, pero ¿de verdad no tiene importancia tener éxito en la vida? Bueno, pues pregúntatelo cuando estés en una situación crítica, si tiene importancia tener éxito en la vida. Entonces, bueno, más o menos así. Y sí que me doy cuenta de que efectivamente la forma de transmitir a Cristo es transmitirlo o sea, contagiarlo por envidia. Y bueno, un poco así, esto es lo que os cuento de primeras. Bueno, muy bien. Pues las tres ya nos habéis aportado un poco vuestra experiencia personal en casa, en la enseñanza. Yo ahora sí quiero plantear, tengo como tres ideas generales. La primera, que va dirigida a las tres, es Sandra y Rocío imparten enseñanza en centros públicos. María lo hace en un centro con ideario católico. He entrado en la página web del Colegio de María a indagar un poco, ¿vale? Y, claro, yo creo que es muy diferente esta perspectiva, ¿no? En la página del Colegio de María, según entras, te encuentras con el ideario del colegio y en el centro, ¿vale? La siguiente reflexión. Valores y principios educativos. Identidad cristiana. La visión cristiana de la persona y la sociedad inspira las actividades de los colegios de fomento. Nuestra acción educadora se fundamenta en el principio de la dignidad de la persona, característico del espíritu cristiano. Educamos personas para que sean hombres y mujeres coherentes con sus convicciones, que hacen suyas las necesidades y preocupaciones de los demás. ¿Cómo es educar en un colegio público y cómo es educar en un colegio cristiano? Sandra. Muy bien, Rafael. No te entendí muy bien la última parte, bueno, una de las partes cuando ibas hablando porque quedó como entrecortado, Vale. pero creo que he cogido la intención de la pregunta, ¿vale? Mira, para mí supuso un salto. Quiero decir, yo empecé trabajando en una escuela privada con un ideario cristiano potente. Después pasé a trabajar a una escuela concertada con un ideario cristiano potente y ahora he terminado trabajando en la pública. Entonces, casi por accidente, como quien dice, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba en el sector privado y concertado, yo estaba súper feliz, ¿no? Yo era una persona feliz porque me podía dar toda. O sea, mi práctica dentro del aula era un yo completo, porque incluía también la fase religiosa, ¿no? Entonces, para mí empezar el día con una oración era espectacular. Yo recuerdo que incluso tenía alumnos con necesidades educativas y era increíble ver cómo esos niños juntaban sus manitas por la mañana y rezaban pues con nosotros pues una oración sencilla. Yo trabajaba en infantil, ¿no? Y era increíble ver cómo la continuidad hacía que esa experiencia de Dios fuera significativa y se fuera arraigando poco a poco en el corazón de los niños. No porque rezáramos cada mañana, que influía y mucho, sino porque a lo largo de todo el día esa atención, esa perspectiva se mantenía. Vivíamos todo el día pues con estas palabras, con estas virtudes de las que hablaba Lidia y después hablaban también mis compañeras de mesa, ¿no? Y eso hacía que el día fuera como maravilloso. Cuando pasé a la pública, cuando pasé a trabajar a la pública, lo primero que pensé, voy a perder parte de lo que soy, porque no puedo hablar abiertamente de Dios, ¿no? Entonces, como bien decía Rocío ahora, cuando uno se encuentra con un muro, o te paras delante de él o lo saltas, ¿no? Aprendes a saltarlo, buscas herramientas, buscas formas para que todo aquello que tú eres pueda proyectarse sobre el aula y sobre los alumnos, ¿no? Y así fue. Tuve un proceso de reinvención y me di cuenta de que al final a Dios se le transmite a través del Evangelio y el Evangelio se transmite a través de la vida y que lo realmente importante era que yo hiciera vida el Evangelio. Y así hablo de Dios en la escuela pública. Yo ahora mismo tengo la jefatura de estudio, pero soy tutora de un grupo de segundo. Pero como jefa de estudio
paso por todas las clases, me gusta pasar por las clases, a ver cómo va, ¿sí, no? Y veo que los actos son potentes, que la planificación docente es potente cuando en su base lleva la idea de Dios. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, dentro de mi clase tengo un alumno musulmán y tengo alumnos de padres que son agnósticos muy radicales, muy cerrados, ¿no? Entonces, para mí el reto está en mantener la constancia, es decir, no hablar de Dios o no ser Dios, entre comillas, ¿no? En Navidad, o en momentos puntuales, sino hacerlo día a día, ¿no? Por ejemplo, ahora el día 13, ayer, pues no sé qué día, 19 estamos, bueno, hace unos días empezó el Ramadán, ¿no? Y fue una ocasión para llamar a la madre y desearle un buen comienzo de Ramadán. Fue una ocasión para hablar con este alumno y preguntarle, oye, que ahora empiezas el Ramadán y cómo vas a hacer. Y entonces le decía, Ali, acuérdate de rezar por mí y por todos tus compañeros, que yo rezo por ustedes también cada noche, ¿no? Y es súper bonito ver como al día siguiente él llega y dice, ay, Sandra, ayer en la cena, que nos vimos porque ellos hacen todo una fiesta, ¿no? Por la noche, pues hicimos y me acordé de rezar, de no sé qué, por ti, por no sé cuánto y tal, ¿no? Entonces, esa actitud abierta, de escucha, de participación, incluso en algo que no es tuyo, ¿no? Se transmite y se transmite también a los compañeros, porque después este niño contaba a sus compañeros lo que significaba el Ramadán. Y en otras situaciones en las que vivimos tan de cerca, ahora por ejemplo con todo el tema de la pandemia, en las que hemos tenido fallecimientos de familiares cercanos y así, ha sido una ocasión para hablar de la muerte, como decía Lidia, como decía María y hablaba Rocío también, ¿no? Y también ha sido muy enriquecedor porque yo me sentía en la completa libertad de exponer mis ideas, ¿no? De decirles, pues yo pienso esto, yo pienso que ahora estarán en el cielo, estarán acompañados de su familia, bueno, toda esta parte, ¿no? Pero en el profundo respeto también a aquel que rechaza esa idea, aquella familia, no al niño, porque todavía el niño está en un proceso que no comprende, pero sí a aquella familia, ¿no? Entonces, me parece que eso, ¿no? Como decía María, ¿no? Que el utilizar un lenguaje adecuado, utilizar un lenguaje apropiado en un ambiente que no es, que es el mundo, es un ambiente que es el mundo, que presenta la diversidad del mundo con todas sus realidades, nos hace ser realmente lo que Dios quiere que seamos personas abiertas al mundo, abiertas a la sociedad, pero que seamos capaces de dar un testimonio vivo de lo que Él representa, de lo que Él nos ha querido transmitir. Entonces, al final he descubierto que la escuela pública es un gran enriquecimiento y un modo potente de expresar a Dios dentro de lo que es la realidad del mundo. María, tú que estás en la privada, ¿qué nos cuentas? La escuela privilegiada, ¿no? A ver, evidentemente, bueno, tú has leído el ideario, ¿no? Que aparece en la web del colegio, entonces, evidentemente, partimos de una situación diferente, porque los padres cuando vienen al colegio les explicas el ideario y ellos saben, no sé si aceptan en mayor o menor medida, pero ellos saben de qué les vamos a hablar, cómo vamos a afrontar la educación, qué virtudes, valores vamos a transmitir. Pero bueno, yo creo que a Dios le interesan todas las realidades, que principalmente totalmente el que hace todo es Él, lo único que tenemos que hacer es intentar no estorbar, ¿no? Y en ese sentido, en la pública, tanto en la pública como en la concertada, bueno, pues Él actúa, ¿no? A través de las personas, ¿no? Es verdad que en nuestro colegio hay, hay un ideario, pero también, como decía Sandra, hemos tenido todo tipo de realidades. Hay personas agnósticas, cada vez hay más personas, niñas no bautizadas. Hemos tenido, pues por ejemplo, tuvimos unos años una hija de un pastor protestante, ¿no? Entonces, esta niña que le gustaba mucho cantar, quería participar en el coro, entonces ella me dijo, yo puedo participar en el coro y cuando sean las canciones de la Virgen me puedo callar.
Digo, por supuesto que sí, ¿no? Pues el tema del respeto es fundamental, ¿no? Pero al final, más fácil o más difícil, el tema es que uno convence a través de su vida, ¿no? Si a ti te ven convencido, te ven que Dios cuenta en tu vida, así es la manera de transmitir a Dios en la enseñanza y en cualquier realidad privada, pública o concertada, ¿no? No se trata, pues lo que decía antes, no es solamente el hecho de ser piadoso, es verdad que nosotros tenemos el gran chollo que es una capilla en el colegio, entonces de ahí sale toda la fuerza, eso está claro, ¿no? Y no es lo mismo tenerlo que no tenerlo, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero al final es eso, o sea, no es solo transmitir ciertos hábitos de piedad o ciertas prácticas piadosas, es transmitir una felicidad, convencimiento. Todas las realidades se pueden llevar a Dios, desde cualquier realidad se puede llegar a Dios. Entonces, por ejemplo, es llamativo cuando tenemos pues no sé, el otro día operaron a una niña en el colegio, tenemos otra alumna que tiene cáncer, o sea, ante las realidades dolorosas, las muertes de abuelos, incluso de padres, ¿no? Cómo las alumnas entienden perfectamente que, además de ofrecer el día, por ejemplo, ¿no? Porque rezamos al principio a las 9 de la mañana cuando llegan, lo importante es que con mi trabajo yo puedo estar ofreciendo esa hora de trabajo, de estudio, de la clase de matemáticas, de economía o de lo que me toque, ¿no? Por esa familia que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, como las profesoras decimos, bueno, pues, ¿qué os parece si esta hora de clase la ofrecemos por esta familia o por esta niña, ¿no? Entonces, ven que no es solo rezar, que por supuesto, ¿no? Sino que es con la realidad que tú tienes entre tus manos, eso es la manera que tienes de acercarte a Dios y, por tanto, la manera que tienes de transmitir a Dios. Por eso me parece que no es igual de fácil, pero más o menos sí, tanto en la pública como en la privada como en la concertada, ¿no? Sí, porque nos hablaba Rocío que ella sí tenía dificultad en la universidad, porque es también un campo diferente. Sí, a ver, yo sobre todo en la universidad porque al final o sea, es algo como muy técnico lo que llegas a dar a la clase y tienes poco margen de maniobra. Aún así aprovechaba a meter mis cuñas publicitarias, ¿eh? Pero bueno, ¿cuándo tenía más margen? Cuando hacías alguna dirección de tesis o de trabajo fin de máster o, bueno, proyecto fin de carrera. Entonces, bueno, ahí ya tenías un poco más de margen en el tú a tú. Pues, o sea, ¿a qué te vas a dedicar? Pues, ¿qué vas a hacer con tu vida? Pues les cuentas un poco de tu experiencia pues, personal y, bueno, un poco así. Pero, bueno, igualmente... Yo creo que sí, que vamos, estoy de acuerdo con ellas que lo importante es lo testimonial y que pues que se pregunten, ¿no? Y aprovechar cada oportunidad. La reflexión, aprovechar a pensar, o sea, enseñar a pensar, bueno, enseñar a pensar. Dar oportunidades para pensar y reflexionar. Yo creo que eso es lo fundamental. Quiero Luego, tratar un si me tema. dejas un momento, Rafa, Sí. a mí me parece importante también la idea de que al final el mensaje cristiano se transmite en una mirada, un acto de servicio, una rectificación de un comportamiento malo en un momento determinado, una palabra de ánimo a una niña que está más triste o pues que ves una pelea en el recreo, pues animar a que hagan las paces, o sea, en muchos actos de la vida cotidiana, ¿no? Y eso no lo hace solo pues la tutora que tienen en concreto o la profe de religión, ¿no? Eso lo hace todo el claustro de profesorado que está convencido con esa idea, ¿no? Sí, desde luego. Quiero tocar un tema que creo que es interesante para todos, que también estuvo un poco explicitado en la charla, en la ponencia de Lidia, que es el tema de, bueno, pues un poco como la creatividad en toda esta materia de ayudar a pensar a Dios en la enseñanza. La creatividad, que yo creo que hoy en día es necesaria por todo esto que estáis hablando, pues porque no es la misma realidad, un colegio privado, un colegio público, cómo puedo yo con el gesto, como decía María, con los pequeños detalles, pero cómo se está afectando. Sandra trabaja en una tesis doctoral sobre formación de valores a través del uso de las metodologías y María es, como ella dice, madre de esa iniciativa 10 minutos con Jesús, ¿vale? Todo esto que sí que me interesa porque educar, pensar a Dios en la enseñanza muchas veces lo trasciende a cómo transmitir a Dios, que en el fondo es lo importante, ¿no? Las nuevas tecnologías os están ayudando, o sea, estáis colaborando. María, tu experiencia desde 10 minutos con Jesús, Sandra, Rocío, os doy la palabra. Totalmente. Pues Vamos, yo cuéntanos creo un que poco.
Cuéntanos un Pues poco, que mira, yo creo que a la gente le interesa mucho cómo nacen estas ideas y estas experiencias. le interesa 10 minutos con Jesús. Bueno, pues 10 minutos con Jesús nace por una preocupación / ocupación que yo tenía nació en el 2018, ¿no? Entonces yo veía que se acercaba el verano y mis chicos adolescentes y mis alumnas adolescentes, incluso alguna que se iba a pasar el año al extranjero, que habían estado teniendo, bueno, pues contacto con el sacerdote, pues facilidad para ir a misa o a acudir a algún medio de formación, el verano es un momento de más relax y bueno, yo no quería que perdieran esto, ¿no? Entonces pensaba, le daba vueltas a una forma en la que les pudiera llegar pues algo para que ellos reflexionasen, hiciesen un pequeño rato de oración, tuviesen un contacto con Dios, ¿no? De una manera fácil, o sea, que no fuera una aplicación, que no fuera un texto que tuvieran que leer. Y entonces se me ocurrió que los chicos ya se cansan hasta de escribir WhatsApp, ¿no? Entonces lo que hacen es, se mandan audios, ¿no? Entonces cuando una persona recibe un audio, lo normal es oírlo. Y entonces se lo fui a decir al capellán de mi colegio y le dije, le pregunté, ¿no, José María, qué le parece esta idea? Yo creo que vendría muy bien, pues si ellos reciben un audio cortito, ¿no? Pero todos los días, que les pueda ayudar a ponerse en contacto con Dios. Bueno, me miró un poco, vale, sí, pero bueno, dándome largas en plan, está para allá totalmente, ¿no? Porque además ahora está muy de moda el tema de los podcasts, pero bueno, en aquel momento no existía nada parecido, ¿no? Bueno, yo le dejé un par de días y volví a la carga. Yo creo que es buena idea, don José María, porque bueno, es una interpelación directa, llega. Bueno, me dio largas, entonces le dije, bueno, pues si usted no me hace caso, yo bajo a ver al capellán del otro colegio, de los chicos, ¿no? Allí me fui a ver al capellán de los chicos y más o menos la respuesta fue la misma. Entonces dejé pasar otro par de días y volví a la carga, ¿no? Entonces, nada, le dije, bueno, usted grabe un par de audios y lo vemos, ¿no? Si no funciona, pues no funciona y si funciona, pues fenomenal, ¿no? Y efectivamente grabó un par de audios, yo se los envié a una serie de gente, mis hijos y más gente, ¿no? Y realmente a ver, estaba muy bien, o sea, es un pequeño audio al hilo del Evangelio, de alguna anécdota, que te lleva a reflexionar, ¿no? Sobre algún aspecto de tu vida, tu relación con Dios, cómo soy como persona y a dónde quiero llegar, qué tendría que hacer, Bueno, el caso es que él empezó a grabar audios, lógicamente le pidió ayuda a un par de amigos suyos sacerdotes, hicimos una carpeta de Dropbox y entonces yo hice una lista de difusión que al principio tenía 80 personas, ¿no? Y con amigas que estaban en España, en diferentes partes de España, también en el extranjero, ¿no? Y de ahí yo les animaba a que mandasen ese mismo audio a todos sus contactos que ellas vieran que les podía interesar. Hasta el punto de que esto empezó en junio, empezamos el tema en junio y a mí en julio me llegaba de vuelta el audio de mira que estoy recibiendo estos audios que son súper interesantes. Bueno, entonces ya don Javier en agosto, el 22 de agosto, creó el primer grupo de WhatsApp con gente de su parroquia y la verdad es que ha sido un crecimiento increíble, ¿no? Ahí es donde se ve la mano de Dios. Yo siempre digo, los sacerdotes que predican me llaman de broma la madre fundadora, pero yo siempre digo, yo solo tuve una idea, fue un poco pesada al principio, pero el gran mérito lo tienen ellos, ¿no? Que son los que predican a diario, ¿no? Entonces, ayer me puse al día de los datos, ¿no? Entonces, claro, en YouTube hay 80.000 suscriptores, más de 12 millones de visualizaciones. En WhatsApp hay alrededor de 100.000 personas que lo siguen, ¿no? En Telegram, 3.000. En iVoox, 13.000. Hay, pues no me acuerdo cuántas descargas de la aplicación, ¿no? Pero pues alrededor de 30.000. Entonces, claramente se ve que hay un deseo de Dios, que la gente tiene esa sed de encontrarlo, esas ganas de interioridad, de reflexión, porque, bueno, o sea, todo el mundo busca la felicidad y Dios es un camino seguro para la felicidad, ¿no? Y que cualquier medio que nos lleve a eso, pues está genial, ¿no? Nos facilita. Y hablando el otro día con un influencer muy interesante, con el que tuvimos una charla en el colegio, joven, 21 años, me decía que el sexto continente que hay que conquistar es el de las redes sociales, ¿no? Y yo veo que realmente ahí se demuestra el deseo que tienen los jóvenes de ese buscar a Dios, ¿no? Porque, pues el otro día, yo sigo muchas cuentas de Instagram que lanzan una frase animante, un mensaje positivo, porque me parece que es muy acertado, ¿no? De hecho, a mis alumnas les digo, ¿qué sigues en Instagram? No les digo, no uses Instagram, no pierdas el tiempo mirando estas tonterías, sino que lo que les doy es alternativas, ¿no? Pues sigue estas 20 cuentas que tienen mensajes súper interesantes, ¿no? Entonces, yo veo ahí un florecimiento claro de la juventud que tiene ese deseo
Y lo que contaba, ¿no? Otro día hubo una iniciativa de un rosario de jóvenes, domingo 10:30 de la noche, pues cuando yo me conecté estaban 3.000 personas rezando un rosario, ¿no? Entonces, a mí me parece llamativo, o sea, que las redes sociales sí, y todos los medios tecnológicos sí, y todo lo que esté a nuestro alcance para predicar a diestro y siniestro, vamos. Sandra, ¿tú Sí. qué experiencia tienes? Mira, yo empecé, bueno, te lo voy a relacionar con el tema del doctorado. La intención de la tesis fue justo que yo veía que las nuevas metodologías tenían una perspectiva totalmente diferente. Ayer en la ponencia, Aguiló, el señor Aguiló, no me acuerdo del nombre, Aguiló era, hablaba de toda la historia de la religión a través del tiempo, cada uno de los detalles, ¿no? Y yo veía también cómo las nuevas metodologías habían ido progresando, o lo que es la educación, la idea de educación había ido progresando en ese sentido, ¿no? Teníamos una escuela totalmente tradicional, asentada sobre la competitividad, el individualismo y toda esta parte, y ahora hemos llegado a una idea de educación que es totalmente diferente. Se pide la colaboración, se pide el trabajo conjunto, el trabajo en grupo, toda esta parte, ¿no? Se pide la personalización, se piden tantas cosas, ¿no? Una educación integral. Entonces, claro, pero yo veía esto es una oportunidad grandísima, ¿no? A nivel religioso, ¿no? La religión siempre ha sido como muy rechazada y yo veía, pero bueno, ahora todas estas nuevas metodologías, si sabemos mirarlas bueno, los innovadores hablan de gafas, ¿no? De mirar el mundo con otras gafas, ¿no? Con ponerse las gafas para ver el mundo diferente, ¿no? Yo digo que lo que tenemos que hacer es focalizar nuestra mirada. Tenemos un montón de herramientas ahora delante de nosotros, ya lo decía Lidia cuando hablaba de las inteligencias múltiples, solo que tenemos que saber cómo mirarlas para realmente aportar todo lo que como cristianos podemos aportar, ¿no? Las inteligencias múltiples, por ejemplo, se te presentan como un modelo de una educación integral. Pero yo veo, si yo me pongo esas gafas y utilizo esta mirada, yo veo que Jesús es un maestro de empatía, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del aprendizaje cooperativo, yo veo el mandamiento de Jesús, yo veo el amaos como yo he amado. Y en este cómo es cuando encuentro esa sintonía con el trabajo colaborativo o cooperativo, ¿no? Cuando hablamos de prosocialidad, ¿no? Que Roche habla de cómo genera, ¿no? Esta gratuidad y también esta reciprocidad. Es una mirada, es aprender a mirar aquello que tenemos delante, que nos ha puesto la pedagogía delante y saber enriquecerla con lo que somos, porque el mundo lo necesita. Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, a lanzar esta pregunta de, ahora la educación es esta, ¿qué podemos aportar nosotros como cristianos para hacerla excelente? Porque tiene límites que Dios, no que nosotros, que Dios es capaz de sobrepasar. Y eso es importante, poner la mirada en ese algo más que nosotros podemos aportar, pero no porque queramos aportarla, sino porque el mundo lo necesita. Para mí hay una cosa que es fundamental y es que es crear un espíritu de familia. Yo creo que están todos de acuerdo conmigo también. Crear un espíritu de familia dentro del centro. Cuando yo cogí la jefatura, para mí ese se convirtió en el objetivo principal, ¿no? Escuchar al profesorado, ver hacia dónde apuntaba su práctica educativa y establecer sinergias para caminar todos a una. Y eso ha sido fundamental, porque eso nos ha conducido a elegir todo el claustro un nuevo modelo educativo, una nueva forma de educar dentro del centro y de ir todas a una. Y cuando vamos todas a una, los niños entran. Y entonces esa visión trascendental que persigue el bien común, que da a los niños esa visión de, sin hablar de Dios, ver que la trascendencia es ir más allá de los límites de uno mismo y optar por el bien común, entonces se hace una realidad. Y es súper bonito. Nosotros estamos aplicando ahora mismo en el centro un aprendizaje-servicio. Estamos desarrollando, estamos intentando equilibrar la balanza entre el aprendizaje y la opción de servicio, intentando salir del marco del voluntariado para poderlo conjugar y caminar, ¿no? Para que los alumnos vean que
que no son caminos paralelos, sino que van juntos, que van de la mano, y está siendo precioso. Estamos haciendo una experiencia para llevar al centro de día, porque hay un centro, yo trabajo en un centro rural, es una escuela rural, además muy alejada de la capital, a más de 1 hora y media de camino, y es especialmente, bueno, es un pueblo que ha estado muy aislado y esto ha sido muy bien recibido. Entonces estamos trabajando desde el rescate de la memoria, los niños están preguntando a sus abuelos a qué jugaban, qué cantaban, la relación con la familia está siendo muchísimo más potente y pese a todas las restricciones COVID que hay en el centro, que parece que nos han distanciado, pues este tipo de metodología, todo lo contrario, nos ha acercado la familia a la escuela en esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Y además me parece genial porque cuando trabajamos las habilidades sociales que generan después ese camino hacia la adopción de valores que convirtiéndose en hábitos generan virtudes, le preguntas a los alumnos, haciendo una encuesta a los alumnos, les decía, oye, ¿qué les parece? ¿Qué les ha parecido trabajar la amabilidad dentro del aula? Y ellos te dicen, la respuesta que te dan es, por favor, ¿podemos trabajar estas cosas más a menudo? Entonces es como, Dios mío, ¿no? Como, no sé, como el mundo precisa de la educación en virtudes, pero tenemos que saber llegar a ellas, tenemos que saber transmitirlas y tenemos que aprovechar las nuevas metodologías para poder hacerlo, poniendo esa mirada en la filosofía profunda de cada una de ellas, no parándonos, por ejemplo, cuando hacemos cursos de formación, muchas veces vienen ponentes, vienen especialistas, nos hacen una formación en aprendizaje cooperativo y yo siempre les digo, no me den estructuras, no me digas lo que tengo que hacer en el aula, háblame de la filosofía de este modelo educativo para yo poder conjugarlo y aplicarlo en virtud del ideario del centro. Y entonces todo adquiere otro potencial, otro camino. Llega mucho mejor tanto al profesorado, al claustro, que funciona como equipo, se convierte en familia y transmite estos valores, estos ideales al alumnado, que se convierte en agente activo de esta participación, participando en ella, y que además incorpora a la familia de una manera brutal. Entonces, pues sí, la verdad es que tengo que decir que sí, que realmente las nuevas metodologías y por supuesto las nuevas tecnologías, aún en el ámbito en el que me muevo, porque nosotros de papas y calabacines no salimos, pero el aprender a utilizar, el enseñar a las familias a utilizar las plataformas ha sido un paso duro, ¿eh? Ha sido un paso muy duro. Pero, bueno, hay que verlos ahora, ¿no? Cómo utilizan pues, las plataformas que utilizamos en el centro y cómo se ayudan entre ellos, ¿no? Es como, de nuevo, vuelvo a focalizar en esa mirada. Yo puedo enseñar una plataforma a una familia, pero puedo enseñar la plataforma, el uso de la plataforma a una familia que se convierta a su vez en profesor para otras familias porque la carencia es tan grande que no abarcamos, ¿no? Entonces, de verdad que se ha creado un clima de familia espectacular dentro del centro y todo ha sido a través del uso de estas pedagogías emergentes. Yo creo que a los organizadores se les olvidó que habían puesto a 3 mujeres a debatir y no quiero decir que las mujeres habléis más que los hombres ni nada parecido, pero son las 12 menos 5, queridas Dios. amigas. Y yo tenía muchas cosas más que preguntaros, pero sospecho que en otra ocasión, porque quiero dar algún paso a alguna de las